Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Bien, bien. Yo creo que ha tenido El otro día lo ponía en Twitter y la verdad es que creo que a pesar de que los tronos no hayan salido a la calle, ha sido una Semana Santa que ha tenido cierto encanto, ¿no? Yo creo que la gente ha respondido, en general se ha comportado bien y el hecho de que también estuvieran todas las cofradías abiertas y pudiéramos, no sé, dar esos paseos para reconciliarnos un poco con esa ausencia total de Semana Santa del año pasado, bueno, yo creo que en cierta medida pues nos ha reconfortado, ¿no? Estamos hablando antes de empezar que yo bajé el Jueves Santo, que es nuestro día, como ya dijimos, y que yo no vi tampoco ese alboroto de gente que... No, yo la verdad es que tuve la oportunidad de bajar jueves y viernes y sí, es cierto que había colas los días anteriores también, había fotos de compañeros del periódico que reproducían efectivamente esas colas en la iglesia, en las puertas de las cofradías, pero yo creo que en general todo se ha desarrollado con cierta normalidad. Bueno, ahora veremos el impacto que ha podido tener estos días. Claro, esta salida a la calle, porque eso sí, Curro, quizás no había mucha aglomeración, o al menos una aglomeración ordenada en las puertas de las casas hermandades y de la cofradía y de la iglesia. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la iglesia de San Juan, que sí tenía mucha gente, pero las terrazas estaban llenas. Eso es cierto. Sí. La hostelería sí sobre todo vivido jueves, mejor. Viernes y el fin de semana han estado a tope. Pues sí, yo esperamos creo que haya servido y que no tengamos ahora ese repunte o ese rebote, pero bueno. Ya hablamos de la cuarta ola, así que bueno, habrá que estar preparados. Desde luego, habrá que tener cuidado. Gracias a todos los comentarios que nos llegaron, todas las felicitaciones y todos los agradecimientos por esos 2 capítulos especiales que hemos hecho de Semana Santa, que yo creo que han gustado, que a nosotros nos gusta mucho hacerlo. Que ha servido también para poner algo de ambiente. Exactamente, que tocaba, porque si no, no sé cómo lo vamos a hacer. En el desierto de la Semana Santa. Totalmente, así que que muchas gracias. Y ya retomamos lo que es el podcast como tal. El programa original. Eso es, el original. Y vamos a hablar uno de los capítulos que a mí más me gusta, que es cuando hablamos de personajes malagueños, de personajes de Málaga que tienen eso, desconocido, que tienen una historia y que merece mucho la pena contar, como es el caso de una protagonista que ya dijimos que íbamos a hablar, ¿verdad? Sí, estamos hablando de Pepita Durán. Eso es. Que es yo creo que una malagueña bastante desconocida, que nació en el Perchel, de origen gitano, bueno, y que se convirtió en una artista absolutamente fascinante en la Europa de la época. Estamos hablando de mitad del siglo XIX aproximadamente, bueno, y que brilló y que triunfó en los escenarios de media Europa, ¿no? Tiene muchísimo mérito, así que hoy vamos a contar la historia de Pepita Durán. Por poner un poco el escenario de lo que vamos a hablar, la gente debe saber, como tú decías, que Pepita Durán fue una famosísima bailaora y que su legado incluye hijos ilegítimos, una guerra por una herencia, o sea que vamos a hablar de todos esos temas y que es una historia muy entretenida. Una historia de película, de hecho una de sus descendientes, su nieta en concreto Vita, se convirtió en protagonista de una novela de Virginia Woolf, de Orlando, y posteriormente de una película, pero toda la historia de la saga Curro podría ser carne de una de estas series fascinantes de Netflix que nos tienen enganchados en los últimos meses. Vamos a hacer el repaso entero a toda su vida, incluso a los descendientes, porque como decimos es bastante interesante. Y ya vamos a ponernos en situación y vamos a hablar de que en ese primer tercio del siglo XIX nace una niña en el Perchel, que esa niña era Pepita Durán. Sí, efectivamente, nace en el corazón del Perchel, en el seno de una familia muy humilde, bueno, al igual que otros muchos personajes. Y decía las malas lenguas, la acompañaron a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero ya desde la cuna decían las malas lenguas que ella era la hija ilegítima del duque de Osuna. En realidad esta afirmación está a medio camino entre la realidad y la leyenda, pero sí que es cierto que efectivamente Pepita Durán nació en el seno de una familia humilde, se quedó sin padre, o al menos el padre conocido, el marido de su madre muy niña, y ellas dos se fueron a Madrid para probar suerte, ¿no? En la capital con la niña que ella apuntaba maneras, y efectivamente, bueno, pues consiguió muchísimo éxito, ¿no? Para medir el éxito que tuvo, hay 2 detalles que a mí me encantan y que ya hablamos en el capítulo en el que también la mencionamos, en el Día de la Mujer, y es que hay una prenda de vestir en el idioma checo
que lleva su nombre. Sí, efectivamente. Utilizaba unos pantalones debajo de sus vestidos que en el idioma checo se han quedado y todavía se sigue utilizando, porque además yo me acuerdo cuando escribí el artículo que me ocupé de meterme en internet y de ver que efectivamente ese término existía y de hecho sigue existiendo hoy en día, y a esos pantalones se les da el nombre de los Pepita Hosen. Y después también ella utilizaba unas telas que hoy podemos asimilar pues con los cuadritos de Vichy, esos cuadritos blancos y negros que también llevaban el nombre de Pepita. Bueno, por poner otro ejemplo, su nombre aparecía hasta en las cajas de cerilla de la época, y creo que ha utilizado al principio de este podcast también, Curro, una marcha militar. Eso es. Que fue compuesta en Alemania y que toma su nombre precisamente de Pepita, se llama la Pepita March. O sea, que podemos hacernos la idea de que fue una mujer absolutamente influyente, que consiguió éxito en Europa desde esa humilde cuna del Perchel, ¿no? Esos dos puntos me parecen súper interesantes porque uno, como ese merchandising de la época en el que tú dices, en el que las cajas de cerilla llevaban su imagen, o sea, que era reconocida en muchísimos países, y luego además lo llamativo de que hubiese una prenda con su nombre, sí, como era el caso de Rebeca, ¿no? Como la Rebeca, la ropa de vestir que es de la película de Hitchcock, pues ese era el nivel de Pepita Durán, para que lo sepamos, y que en Málaga no la conocemos quizás como ella merece. Podemos estar hablando muchísimo tiempo también sobre lo grande que fue Pepita Durán, pero lo cierto es que su historia va más allá porque, como decimos, sus descendientes, y sobre todo su hija Victoria y su nieta Vita, eran hijas y nietas del barón Lord Lionel Sackville West. Y su herencia fue un auténtico quebradero de cabeza para la Europa de la época. Bueno, su herencia fue tan quebradero de cabeza porque se convirtió en un litigio que ocupó las portadas de media Europa. Pero para que la gente entienda un poco cuál fue esa trayectoria de Pepita en lo profesional y en lo personal, volvemos a Madrid cuando ella se fue con su madre. Allí se enamoró muy pronto de un famoso bailarín que se llamaba Juan Gabriel de la Oliva, y de él incluso llegó a tomar el nombre artístico. Durante unos años se la conoció como Pepita de la Oliva. Pero bueno, aquella boda no llegó a ningún lado porque, mira, precisamente una de las personas que más miramos tú y yo, Curro, Maripepa Lara, de la que hemos hablado aquí varias veces, escribió un extenso artículo sobre Pepita y dijo que, bueno, que el matrimonio entre ella y Juan Gabriel de la Oliva no superó casi ni siquiera el viaje de novios, ¿no? Ellos se fueron por Ocaña, Toledo y Valencia. Y bueno, y tal y como recuerda la ex archivera municipal, aquello duró poco. Lo que pasa es que no se divorciaron, Curro. Y entonces, de ahí surge el problema posterior con los hijos que tuvo Pepita con este Lord Sackville. Comienza su carrera, ya da el salto de Madrid a los escenarios de toda Europa, donde la adoran. Y bueno, y en Madrid en concreto, pues conoce a este varón, a Lord Lionel Sackville West, que era el segundo varón de Sackville y un diplomático de mucho prestigio. Él cayó absolutamente rendido a los encantos de esta bailaora de origen gitano, y bueno, pues la historia de amor entre él y ella pues se convirtió en carne de portada. No sé si en aquella época existiría la prensa de corazón, pero lo que existía realmente pues recogió con muchísimo titular aquella historia de amor. Como ella no se había terminado de divorciar nunca de Juan Gabriel de la Oliva, pues los hijos que nacieron de aquella unión con Lord Sackville fueron ilegítimos. Tuvo 7 hijos y bueno, y una de ellas, Victoria, fue la que posteriormente conseguiría fama y a su vez sería la madre de Vita, que es la nieta a la que ya nos hemos referido, que fue amante de Virginia Woolf, que también aquello fue un auténtico escándalo para la época. Pepita y bueno, iba a decir su marido, su amante, su pareja, Lord Lionel Sackville West, tuvieron una vida de lujo entre palacios y castillos de Francia y de Gran Bretaña. Pero Pepita tuvo la mala suerte, bueno, como desgraciadamente como muchas de aquellas mujeres de la época, de que falleció en el alumbramiento de su 7º hijo. Eso es. ¿No? Entonces, y muy joven, además. Sí, muy joven. Tenía 41 años, exactamente. 41 años. Probablemente a lo mejor en la época aquella edad ya era la de una mujer adulta, en la que además existían muchas probabilidades de morir en los partos, no estaban todos los avances que tenemos hoy. Pero bueno, efectivamente dejó una descendencia de 7 hijos que eran considerados ilegítimos, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista judicial. Ahora después contaremos por qué. Y el hecho es que él se quedó solo con esos 7 hijos.
en la fabulosa mansión de Arcachon, en Francia, pero él decidió partir hacia Buenos Aires, posteriormente hacia Estados Unidos, y dejó a los hijos a cargo de una familia francesa, y en concreto a Victoria, a esa hija que posteriormente seguiría dando relumbrón a la saga, la dejó en un convento. Y aquí quiero echar yo el freno, porque como vamos a empezar a meternos en materia, quiero recapitular, quiero que hablemos y que pensemos en esa estrella como era Pepita Durán en esa mitad del siglo XIX y que iba deslumbrando por todos los teatros de Europa, que tenía toda la fama de la que hemos hablado y que incluso llegó a tener su propia marcha militar, como estabas diciendo tú antes, que suena así. Y ahora sí quiero que ya empecemos a retomar toda esa vida de los descendientes de Pepita Durán, que la historia es casi tan interesante o más que la de la propia vida claro, de Pepita. Al final son las historias de las grandes sagas, ¿no? Que la matriarca que fue Pepita se convirtió en una estrella fascinante y, lógicamente, el foco al final se proyectó sobre sus descendientes. Hemos hablado de Victoria, ya decimos, el padre la envió a un convento y él se marchó al extranjero, pero bueno, el paso de los años llegó a convertir a esta chica en una joven absolutamente fascinante. Con 19 años decidió que abandonaba la clausura y se marchó a Washington para acompañar a su padre, que ya había sido nombrado extraordinario y ministro plenipotenciario en Estados Unidos del gobierno británico. Y ahí hay una historia espectacular, es que se liga incluso una posible relación exactamente con el presidente de los Estados Unidos. O sea, que es espectacular. Bueno, se podría decir que también esta historia está a camino entre la leyenda y la realidad, pero yo, buceando en los archivos, pues me encontré que efectivamente en un blog que hay americano sobre la vida del presidente norteamericano y primeras damas, que además elaboran profesores de historia, es decir, que tiene cierto rigor histórico, se recoge esta fascinación que de repente invadió al presidente de los Estados Unidos, Chester Arthur, por Victoria. Bueno, ya también había encandilado a grandes hombres de la época. Yo creo que si digo JP Morgan, todos tenemos en la imagen al personaje, pero bueno, en concreto esta escena de, como dices tú, del ligue de Victoria y el presidente de los Estados Unidos habría tenido lugar durante un banquete en la Casa Blanca, y ya durante el brindis, pues el personaje, el presidente Chester, que era viudo, le hizo la propuesta a la joven Victoria. De esa respuesta deja testimonio la escritora Barbara Holland en un libro de 2003, que dice que la contestación literal de la joven fue: señor presidente, tiene usted un hijo mayor que yo y usted además es mayor que mi padre. Así que bueno, con esa mujer de armas tomar. Sí, totalmente. Con esos paños calientes, pues se quitó de encima al presidente de los Estados Unidos. Ella, de todas maneras, bueno, siguió su trayectoria social y profesional en Estados Unidos. Posteriormente volvió a Gran Bretaña, al fabuloso castillo de Knowle, que aún hoy es uno de los monumentos más visitados de Gran Bretaña. Y un castillo famosísimo que todo el mundo, en cuanto lo busque por internet, va a ver que lo conoce y que lo ha visto, porque es famosísimo. Sí, y allí conoció Victoria, sin salir, por supuesto, de la familia, en esa endogamia que tienen las grandes familias, a su primo, Lionel Edward, que era hijo del hermano de su padre. Con él se casó para regocijo de su padre, porque además también con ese matrimonio y con esa alianza se reconocía, ¿no?, esa legitimidad de la hija que él había tenido con Pepita Durán. Al ser una hija ilegítima, exactamente, y casarse con un primo, garantizaba que esa herencia se iba a quedar en la familia, al fin y al cabo. O sea, que era una victoria para el padre y para Victoria también, exactamente. Lo que pasa es que justo en ese momento, Curro, ya empiezan los problemas legales. ¿Por qué? Pues porque había una fabulosa fortuna de por medio, y uno de los hermanos de Victoria, uno de esos 7 hermanos que había tenido Pepita Durán con su pareja, con su amante, que se llamaba Henry, reclamó los derechos sobre la herencia de su padre. Entonces, ese litigio lo enfrentó de lleno con el propio marido de Victoria, que era sobrino de Lord Sackville, porque él era realmente el único depositario legítimo de aquella fortuna. Él había argumentado que su tío
bueno, que su tío tenía hijos ilegítimos, aquel conflicto llegó a los tribunales y le dieron la razón al marido de Victoria, que se quedó con la fortuna, y allí se recordó que esos 5 hijos que quedaban vivos, recordemos que ellos tuvieron 7, quedaban 5 vivos que efectivamente eran ilegítimos. Sí, sí, que es sorprendente también. Y allí que ya se abrió justo la primera grieta, o bueno, la primera grieta u otra más en la saga de Pepita Durán. Sí, sí, es que espectacular. O sea, pensemos que Pepita Durán se casa hoy originalmente en España, que con 19 años se separa, que conoce al varón y que, claro, todos los hijos que tiene son ilegítimos y que al final... Que se arrejunta, como decimos por aquí. Exactamente. Sí, totalmente. Y que al final toda esa herencia y todo lo que cosechó, y aparte obviamente también lo que ya tenía el propio varón, acaba en su sobrino y indirectamente también en su hija. O sea, que al fin y al cabo Victoria los fue... hijos, lógicamente, aunque fueran ilegítimos, querían reclamar aquella parte de la herencia. Pero de todas maneras no fue el único litigio al que tuvo que hacer frente Victoria, porque, bueno, las malas lenguas, que como decimos, siempre persiguieron a esta saga, la tachaban de ser una mujer bastante caprichosa e interesada en las relaciones con hombres mayores que ella. Recordemos que había dicho que no al presidente de los Estados Unidos porque lo consideraba poco menos que un vejestorio, pero bueno, ella también tuvo relaciones, a pesar de su matrimonio, con otros hombres poderosos que bueno, que al final uno de ellos, Sir Murray Scott, le legó a ella, a su muerte, también su enorme fortuna y... Lógicamente, bueno, pues los descendientes de este señor pues también la llevaron a los tribunales. La hija de Pepita consiguió ganar la batalla y bueno, y según se recoge además otro detalle en una amplia información que se publicó en 2016 con motivo de una regata, de la regata de vela clásica Puig Barcelona, Victoria decidió invertir parte de esa fabulosa fortuna en una embarcación muy conocida llamada Sumurum, que regaló a su marido, a su primo. Y esa embarcación se conserva hoy con los mismos muebles de la época. De la época, sí, son los originales. Bueno, y además esa embarcación ha sido es una de las joyas tradicionales donde han hecho fiestas fabulosas, pues por ejemplo Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, o incluso el exsecretario de Estados Unidos más reciente, John Kerry. Qué impresionante, o sea, de Pepita Durán a Mick Jagger, literalmente. Es impresionante. A mí me llama mucha atención esa historia porque estamos hablando de momento solamente de Pepita Durán y de su hija Victoria, pero que a nivel social eran absolutamente avanzadas y por supuesto que lo pasarían mal con lo que se hablase de ella en la época, pero que hacían básicamente lo que ellas consideraban sin importar lo que se supone que una mujer debía hacer o dejar de hacer. O sea, buscaban su felicidad y su interés. La habladuría en aquella Europa tan cerrada de mitad del siglo XIX, ¿no? Es absolutamente interesante. Pero vaya, que la nieta Vita no dejó a la madre y a la, y a la abuela... incluso la superó. Exactamente, siguió abriendo puertas porque Vita, como has dicho tú antes, tenía una relación con Virginia Woolf, que es un auténtico tótem del feminismo y autora de libros espectaculares, como en el caso Orlando, en el que tú dices que protagoniza la propia nieta, la propia Vita, la propia nieta de Pepita Durán, y que es una mujer también, pues, absolutamente una vida interesante, una vida que creo que puede ser contada o que ya ha sido contada, de hecho, en películas. En una película. Ella Vita en realidad nació como Victoria Mary Sackville West, pero bueno, para todo el movimiento artístico de la época, porque ella, hay que recordar que fue musa del denominado grupo de Bloomsbury, pues era conocida como Vita, ¿no? Ella fue poetisa, novelista y diseñadora de jardines. Bueno, y como tú bien dices, pues la vida personal tampoco quedó exenta de ese escándalo, porque era conocida por llevar un matrimonio abierto y por tener sexo con mujeres, ¿no? En ese punto de la historia ella conoce a Virginia Woolf, que la convirtió en protagonista de su novela Orlando y posteriormente en el argumento de una película, ¿no? Vaya, de hecho, la relación entre Vita y otra de sus amantes, que se llama Violet Trefusis, también fue llevada a la pantalla en una película de la BBC. Claro, una mujer con un matrimonio abierto, abiertamente homosexual o bisexual en este caso, y que en esa época que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, es absolutamente... No era lo habitual, o si al menos era lo habitual, no estaba bien visto por la sociedad de la época, ¿no? Exactamente. Sí hubo una visita, ¿verdad?, de Vita a Málaga, a los orígenes de su abuela, de Pepita Durán,
pero eso fue una auténtica locura. Sí, bueno, en realidad fue casi un visto y no visto y me gustó encontrar la visita. Yo siempre me gusta meterme en las hemerotecas también de mi propio periódico y claro. Nosotros ya lo recogíamos el 17 de marzo de 1949, ¿no? En un artículo que además firmaba otra mujer fascinante de la que hablaremos en posteriores podcasts, Ángeles Rubio Argüelles, que decía literalmente, aquí lo tengo delante, cómo encontró a Vita, ¿no? Que fue a reconocerse, ¿no? y a reencontrarse con esos orígenes de su abuela en el Perchel, pero fue muy, muy, muy complicado que la dejaran avanzar por las callejuelas por la fama que ya le precedía, ¿no? Entonces, pues Ángeles Rubio Argüelles dice literalmente que una mañana deambulando por el centro me di de frente con una señora altísima, rarísima y nada agraciada. En fin, una inglesa extraviada de las muchas que andan por Málaga. Es maravilloso. La extranjera extraviada, la verdad que es una definición deliciosa. Hombre, siendo nieta de varones, la verdad es que en el Perchel no creo yo que ella estuviese con lo que estaba acostumbrado a ver en su día a día, pero desde luego que es muy interesante. Totalmente, así queda recogida, y al final de esa manera, ¿no? tan curiosa, pues se termina cerrando el círculo de una familia pues donde las mujeres consiguieron romper techos de cristal en una época pues donde no se estilaba aquello, ¿no? De eso te iba a decir que no creo que haya muchas sagas que haya tres mujeres en descendencia directa que tengan esa fuerza y esa totalmente. Carne de escenario, carne de juzgados, carne de prensa rosa, de novela y de película, con lo cual tiene todos los ingredientes. La verdad es que es una de esas historias que más me gustó descubrir y escribir, ¿no? Posteriormente. Y que no muchos conocíamos, yo tampoco lo sabía, así que ahí queda contada para que ahora todo el mundo ya lo descubra y sepa quién es Pepita Durán y quiénes fueron sus descendientes. Absolutamente. Que es una historia se pongan genial. Esa marcha de fondo. Eso es, con la marcha. Que pega mucho también para leer su historia. Pues Ana, mil gracias. Nos escuchamos la semana que viene con un capítulo en el que vamos a retomar la historia de los Reyes Católicos que ya hemos hablado alguna vez. Así que mil gracias y seguimos en contacto para contar más historias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.